Creo que siempre renueva y nos refresca y trae paz a nuestra vida. Pero a veces qué difícil es, porque las canciones que habéis estado cantando, yo muchas veces reflexiono en la letra y digo, Señor, a veces cantamos y de verdad lo creo. Porque con mi Dios yo siempre venceré, ¿no? Y aunque venga el enemigo, yo me siento victorioso. ¿Y cuántas veces no nos sentimos de esa forma? Si nos sentimos ahí en el suelo, aplastados, ¿no? Entonces, de verdad que muchas veces la victoria está en Jesús. Y cuántas veces olvidamos que realmente nuestra victoria está en Jesús. Antes de empezar con el tema, estoy compartiendo con unas mujeres que son católicas los miércoles por la mañana. Y la última vez vino mi hija y dice, mamá, ¿cómo no pueden verlo? Y le muestras la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz y no son capaces de ver la realidad y la trascendencia que esto tuvo para nosotros, cómo nos reconcilió con el Padre y al final vuelven otra vez a decir, pues que yo soy buena persona. Y Jesús no murió para que tú fueras buena persona. Jesús murió para que te volvieras a tu diseño original y tuvieras esa conexión nuevamente con el Padre en los cielos. Y en ese momento se me vino a la mente los versículos de Job, cuando dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Y qué privilegio tenemos de poder tener este libro en nuestras manos, poder leerlo, estudiarlo y aprender más de lo que Dios pide y quiere de cada uno de nosotros. Y en esta mañana os traigo un pequeño pensamiento. Quiero ver la hora porque después yo no controlo mi tiempo tampoco. Son menos 10. Y me dijo Trini qué tema ibas a tratar. Y el tema es resiste en la batalla. Efesios nos habla de una resistencia en medio de una lucha. Y es verdad. Dicen que nuestro mundo hoy en día no es como el de antes y siempre pensamos que sacando del baúl de los recuerdos los tiempos mejores pasaron y no es cierto. El mundo es un ciclo y es cíclico. Ahora estamos en malos tiempos, hace siglos estuvieron en malos tiempos y antes de siglos estuvieron malos tiempos, porque si vemos a Pablo en la situación que enfrentaba con el pueblo romano, era muy dura la circunstancia en ese momento, sobre todo para los cristianos, la persecución que tenían y la matanza que realizaban en medio de este pueblo. Y sin embargo, hoy en día nos quejamos porque nos insultan por redes sociales, nos miran mal a la cara y esto nos lo llevamos a nivel personal y nos abruma y nos sentimos, y digo yo, Señor, ¿qué fortaleza nos has dado? Nos has dado una armadura poderosa que podemos usar diariamente y muchas veces se nos olvida hasta ponérnosla cuando salimos a la calle. Pero bueno, en Efesios vemos una carta escrita por Pablo y Pablo en estas circunstancias estaba encarcelado y bueno, los estudiosos piensan que estaban en una cárcel romana. Las cárceles romanas no eran las cárceles de hoy de Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3. Yo vivo en el Puerto de Santa María y tengo las cárceles, bueno, a un lateral. Y las cárceles tienen unos privilegios hoy en día que evidentemente Pablo no tenía en aquella época. Y aún así Pablo no se autocompadeció ni se pudrió en la miseria de la cárcel, sino que reutilizó este tiempo para enviar cartas a las iglesias y empezar a levantar y a dar ánimo. Hoy nos hablan de los coaches, pero yo creo que Pablo era un coach en aquel tiempo, ¿no? Levantaba la iglesia, decía fortaleceos en el Señor, resistid en medio de la batalla, Dios está con vosotros, no necesitáis a nadie más. Si vamos a la carta de Efesios, y vemos quién era Pablo. Si recordáis todos, Pablo era el perseguidor de la iglesia, el que mataba a los cristianos, el que iba con la ley judía diciendo que estaba mal lo que estas personas estaban haciendo. Y cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor, que todos conocéis, Pablo pasa al otro lado del terreno y pasa a ser perseguido por el pueblo judío y machacado por el pueblo judío. Tan desmachacado que en la cárcel estaba y estaba metido por el propio pueblo judío acusándolo delante de los romanos. ¿Y cuántas veces nos sentimos nosotros como cristianos que nos han acusado otros cristianos y nosotros mismos nos hemos puesto prisioneros dentro de una cárcel de la cual muchas veces no queremos salir? Yo ya no voy más a la iglesia. ¿Para qué? Para que me digan, para que me miren, para que me juzguen,
para que vean que mi vida no es perfecta, y nos encarcelamos y nos encerramos en nuestra casa, en nuestro lugar seguro, en nuestro sofá. Porque hoy en día es muy fácil, después de la pandemia, poner nuestro internet en YouTube y buscar el culto y decir, y selecciono cuál me gusta más, digo, este. Y que no está mal ver cultos por internet y ver predicaciones, está muy bien porque nos anima, nos ayuda, nos conforta. Pero la realidad es que la iglesia necesita estar reunida. La realidad es que la iglesia es un solo cuerpo que se reúne y va a la batalla y nos impulsamos unos a otros. Y cuando alguien se cae, no lo machacamos, lo levantamos. Nos guste o no nos guste, o no compartamos lo que está haciendo, porque muchas veces juzgamos desde nuestra situación, desde lo que conocemos, pero realmente estamos conociendo por lo que está atravesando esa persona. Se nos olvida ponernos en su lugar. Jesús lo hizo, se puso en la cruz por cada uno de nosotros. Y quizás yo no era digna de que Jesús muriera por mí, y sin embargo lo hizo. No se planteó ni cómo vivía, ni cómo vestía, ni lo que hacía. Murió en la cruz por el amor que se ha escrito antes en 1 Corintios. El amor. Dice que esos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Dios puede cambiar cualquier historia, por imposible que nos parezca. Dios puede cambiar cualquier historia. Hemos cantado Sendas, Dios hará. Donde piensas que no hay. Tú piensas que no hay, pero Dios abre sendas, Dios abre caminos, Dios abre formas. Y creo que la forma de mantenernos es orando, como hemos estado haciendo, orando por Trini y por su familia. Y eso la conforta, trae una paz a su corazón, el saber que hay hermanos que la están arropando, que la están levantando por la situación de ella con el niño de su vecina. Es lo mismo, o sea, necesitamos de verdad el calor de la iglesia, y de la iglesia en general y de la iglesia en particular, porque nos reunimos aquí en Algeciras y nos necesitamos unos a otros. Ninguno es mejor ni peor, somos iguales. Recordad que somos iguales delante de Dios. Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz y no hizo distinción de persona, de raza ni de lengua, absolutamente nada. Éfeso era una ciudad muy rica en aquella época, estaba bañada por el Mediterráneo, y si os acordáis tenía un gran templo donde habían metido una diosa, que era la diosa de Artemisa, y además de esa diosa tenía multitud de dioses. Pero además era muy rica porque era una ciudad de comercio, era portuaria, había intercambio. Entonces era una ciudad donde había mucho movimiento. Y Pablo le escribe esta carta a una iglesia que empieza a formarse en Éfeso. Una ciudad que cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, que no lo vamos a leer, pero Pablo, cuando está él literalmente en Éfeso y empieza una iglesia allí, sufre la lucha con Demetrio, no sé si os acordáis, que era un señor que se dedicaba a diseñar dioses en estatuillas de plata y las vendía, con lo cual su negocio era increíble. Y viene Pablo a predicar que solo hay un Dios y que adoramos solamente a ese Dios, con lo cual el negocio se lo está tirando abajo. Y empieza la persecución de Pablo. Y dice en el versículo 20, no lo vamos a leer, pero en Efesios 19 dice: prevalecía y crecía la palabra. Prevalecía y crecía la palabra. Pero antes, en el versículo 19, hay una cosa muy curiosa y que me gustó mucho, porque dice: traían sus libros de magia y los quemaron. Pero aquí el verbo es muy importante, porque dice que traían los libros de magia. No lo obligaron, no se lo impusieron, no le dijeron lo que tenían que hacer, sino ellos comprendieron el Evangelio y ellos mismos traían los libros para que fueran quemados. Y muchas veces nosotros tratamos de controlar a las personas, y hay un evangelio de libertad, y hay un evangelio que nos trae de verdad una llenura del Espíritu Santo que nos hace actuar en consecuencia. Y muchas veces no es decirle a alguien: tú, quema tu libro de magia, sino el Señor es el que está obrando y el que te va a decir: trae tu libro de magia.
y quémalo. Y es muy diferente hacer algo obligado a hacer algo por devoción y por honra. Y cuando nosotros servimos a nuestro Dios, lo hacemos con devoción, lo hacemos con honra, lo hacemos porque sí. Aunque, también voy a decir, que hay momentos de nuestra vida puntuales donde necesitamos obligarnos a servir a Dios. Porque estamos en un momento difícil o estamos en un momento de ánimo muy bajo y entonces es cuando tú tienes que decir, me levanto porque creo en el Dios a quien sirvo, ¿vale? Entonces hay estos dos lados, pero acordaros, Dios no vino a amarrarnos, a subyugarnos, Dios vino a traernos libertad, libertad. No es fácil cuando tenemos oposición a nuestro alrededor. No es fácil el predicar y el estar ahí firmes. Pero vamos a los versículos de Efesios 4, 22, 23 y 24. Y dice así, me pongo las gafas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a vuestra manera de vivir antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos, renovaos y vestíos. Despojaos, renovaos y vestíos. Y esto no es fácil siempre, porque dejar atrás cosas que tú has traído y que has aprendido durante años, no es fácil despojarla. Pero muchas veces Dios te pide suelta que yo te voy a dar, pero primero suelta porque si no la mano no la puedes abrir porque sigue cerrada, agarrada y aferrada a ciertas cosas o a ciertas situaciones o a ciertas personas. Suelta para que yo te pueda dar. Entonces, despójate de aquello que te está atando y renueva, dice, ten una actitud mental y espiritual renovada, fresca, diferente, puesta por el Espíritu Santo que empieza a vivir y a morar en ti. Y dice, y vestíos, poneros la nueva ropa que Dios nos está dando en esta mañana. Que se vea realmente que donde estamos, en el lugar de trabajo, donde estudiemos, donde estemos, en los círculos que nos movamos, que puedan ver que esa vestimenta nos la hemos puesto cada día, que Dios sale por nuestros poros, que nuestros actos reflejan al Dios que servimos. Que muchas veces realmente fallamos, y es verdad, vamos a fallar, no somos perfectos, pero que nuestra oración sea, Señor, úsame. Quiero ser un vaso frágil delante de tu presencia. Ser llena de tu presencia para que tu presencia pueda ser derramada en ese vaso y pueda contagiar y llegar a otros. El otro día hace 2 días estuvimos en una reunión que se celebró en Jerez. Y el lema era Transformando Andalucía. Y estuvimos en la reunión de pastores y ministerios. Y era todo gente adulta. Pero había una persona que tenía una niña pequeña, muy pequeñita. Y que hablaba de vez en cuando. Pero bueno, tú sabes discriminar cuando está hablando alguien a la niña que está ahí. Pero la persona que presidía, cuando él terminó y dio paso a que iba a predicar, se bajó y se fue hacia esta persona. Le dijo algo, yo no lo escuché, le dijo algo. Y esta persona cogió a la niña y se salió. A mi marido y a mí se nos rompió el corazón. Si nosotros como iglesia no podemos incluir a nuestros niños, ¿qué generación vamos a estar preparando para que luego vengan? ¿Cómo es posible que en una reunión de pastores, ya no estoy hablando de iglesia entera, de pastores, un niño se ha expulsado de esa reunión? No estaba molestando, el sitio era muy grande y la niña no se estaba moviendo, simplemente que de vez en cuando pues hablaba. Ese gesto a la persona que se le dice, a ese padre, ¿cómo creéis que se siente en ese momento? ¿La iglesia rechaza a las personas? ¿Por qué? Si cuando Cristo vino e incluyó, no rechazó. Y es un detalle que quizás pasa desapercibido porque estás acostumbrado, ¿no? Es verdad, los niños a veces, pues tengo ahora un nieto de 2 años, a veces
sea, pero son niños, no los podemos echar de la iglesia. Si molestan, si corren, no importa, hay que educarlos, es cierto, hay que dar una educación, pero hay que ser conscientes de que esos niños son los que van a sustituirnos después, de que si esos niños, su padre decide no volver a una reunión o no volver a la iglesia, estamos perdiendo la semilla que se puede plantar en ese niño. Seamos muy conscientes de nuestros actos, porque nuestros actos muchas veces tienen consecuencias muy grandes o impactantes en otra persona. Es complicado, pero a veces dejamos pasar situaciones que marcan mucho. Y la verdad, yo estuve a punto de salirme, lo confieso, estuve a punto de irme de la reunión, porque no puedo creer que alguien se baje de un púlpito y vaya al niño a decirle: te tienes que ir, ¿no? Pero bueno, obviamos esa parte y seguimos con Efesios. Y si vamos a Primera de Timoteo 1, a Primera de Timoteo 1, del 1 al 6, vamos a leer muy rápidamente. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y dice el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fijaros la presentación que Pablo en cada carta hace, casi la misma presentación. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo tenía claro a quién servía. Pablo sabía a quién pertenecía y Pablo sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y la preocupación que tenía por la iglesia no era porque él ya había tenido su salvación y con eso se quedaba. Él quería que ese evangelio corriera por las calles de las diferentes ciudades del imperio, sobre todo el imperio romano en aquella época. Pero el versículo 5 nos dice y nos da puntos que nosotros hoy deberíamos de tener en cuenta. Y el primero habla del amor nacido de un corazón limpio. ¿Cuántas veces nos falta amor a nosotros? Amor hacia el prójimo, amor hacia Dios, amor hacia las personas que nos ha puesto alrededor. Yo lo confieso, y hay veces que la gente me desespera y empiezo a... Y el amor se me olvida, y dice que de un corazón limpio, se supone que mi corazón ya está lavado por la sangre de Cristo. ¿Y cuántas veces se me olvida que ese amor tiene que ser expresado a las personas que nos ven a nuestro alrededor? Debemos alumbrar, tenemos que estar fortalecidos y arraigados sobre el cimiento de nuestro Dios. ¿Y cuántas veces llegamos a esa dureza de corazón por las vivencias que hemos tenido? Llevamos unas vidas que son tan estresadas y acarreamos y cargamos con tanto que nuestro corazón empieza a endurecerse de tal forma que no podemos ver las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos volver a la entrega y al servicio. El individualismo se ha implantado no solamente en la sociedad, sino en nuestra iglesia. Yo hago lo que tengo que hacer y no me importa lo que tú hagas. Yo voy a la iglesia y no me importa si tú puedes llegar. Y seguimos y seguimos. Y es un individualismo que hoy en día es difícil de romper. Me llamaron, lo voy a decir porque me ha llamado mucho la atención, me invitaron para noviembre para hablar en una reunión de mujeres y ayer recibí un mensaje y me dijo: este es el versículo en el cual se va a basar el tema, y es... ¿cuál era el tema de ella, Tata? Dedícate a ti, ¿no? Dedícate a ti misma o algo así. Un tema que a mí me costaba un poquito, pero le iba a coger la forma como a desarrollarlo. Pero es que ayer recibí el mensaje de la persona que me invita y me escribe cómo tengo que desarrollar el tema, todo lo que tengo que decir, los puntos a desarrollar. Y entonces yo dije: no puedo, no puedo.
no puedo, porque primero el tema ya me costaba en sí y le iba a dar una vuelta y el tema me lo he enfocado por el sitio que yo no lo creo. Porque el tema es, ha cogido los versículos, no me acuerdo ahora mismo, pero dice, si a ti, era Jesús, no sé si hablando con Pedro y con Juan, y le dice, este quedará hasta que yo me vaya. Y dice, ¿y por qué? Y dice, ¿y a ti qué? ¿O a ti qué? Algo así era. Y entonces el tema desarrollado es, yo hago mi función, si el otro la hace, a mí qué me importa, pero yo cumplo con mi función. Pero es que esa no es la iglesia. Es que la iglesia no es yo cumplo con mi función y no me importa, porque si no viene la que pone esto, ¿cómo voy a cantar? Si no viene la que canta y lleva la alabanza, ¿cómo vamos a cantar? Si no lleva el que preside si no viene el que limpia el baño, ¿cómo vamos a ir al baño sucio? Y etcétera, etcétera. La iglesia es un conjunto. La iglesia no es que me importa lo que haga el otro. Sí me importa, porque es el mismo cuerpo y el mismo cuerpo se duele. Dice que hay manos, que hay pies. Cuando me duele el pie me duele mucho. O cuando me duele una mano me duele mucho. Pero cuando hemos llegado al punto del individualismo, de que yo hago y no me importa lo que haga el otro, dejamos que esto sangre, pero no nos duela. Y eso es peligroso, porque el corazón se ha endurecido. El corazón ha llegado a un punto en que no puede ver ni sentir la empatía que debiéramos sentir por el otro. Creo que en eso está también el tema que le ha metido muy bien la LGTBI en nuestra sociedad, y es la falsa tolerancia. Yo tengo que tolerar al otro aun cuando me pisotee a mí. No, querido. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras, si quieres vivir en desorden, y te voy a respetar, pero tú me vas a respetar a mí también. Yo no voy a tener tolerancia con todo el mundo y después ellos no la pueden tener conmigo. Es el respeto mutuo que tenemos que tener con las personas. Habla de un corazón limpio y de una conciencia buena. Una conciencia buena. Ahí están nuestros pensamientos. ¿Y quién controla realmente nuestros pensamientos? Porque yo puedo estar aquí hablando muy bonito, pero por detrás puedo estar pensando, pues lo mataría ahora mismo a quien fuera. Quiero decir, mis pensamientos realmente son buenos pensamientos. Mi conciencia está aplicando la ley que Dios ha grabado en mi persona. ¿Realmente lo estoy llevando a la práctica? ¿O es solamente un espejismo lo que tenemos aquí? Hay algo que sí me ha preocupado mucho y que yo he sido parte, y es como he crecido en la iglesia y desde niña he estado ahí, he pasado mi adolescencia, mi juventud y todo, pues han sido muchos años de vivencia dentro de la iglesia. Y el problema que ha tenido o que hemos tenido en la iglesia donde yo he estado ha sido el taparnos. El ver que somos perfectos porque ya somos perfectos, porque conocemos la palabra, y la falta de confesión que hay dentro de nuestras iglesias. Y esto no quiere decir que a todo el mundo le informemos de nuestra vida o de nuestras intimidades, pero quiere decir, hay una falta de sacar aquello que realmente no le agrada a Dios en mi vida. Personas que nos puedan ayudar a sacarnos de ahí. Y eso falta también en la iglesia, porque hemos hecho, dentro de la individualidad, además hemos creado la perfección. Somos perfectos porque somos cristianos, porque el mundo nos hizo así y ya está. No, el mundo no, Jesús nos hizo así. Pero no somos perfectos. Somos perfectos a la vista del Padre, pero realmente tenemos muchas cosas de las que humillarnos y pedir perdón. Y es tan difícil hoy en día el pedirnos perdón mutuamente. Perdóname, o sea, lo hice mal, te hablé mal, te miré mal, te contesté mal. Porque hay momentos que ni siquiera nos damos cuenta. A mí me ha pasado muchas veces, es que me miraste mal, es que ni siquiera te miré, o sea, es que no me di cuenta. Son cosas que... Pero podemos pedir perdón, podemos aclarar las situaciones, podemos hablarnos con otros, podemos ser iglesia, que era lo que Pablo estaba levantando desde la cárcel. Una iglesia poderosa, y ahora llegaremos a ese paso. Y por último, de la conciencia limpia, habla de una fe no fingida, y eso era lo que estaba hablando antes, una fe no fingida. No estamos aquí haciendo como que somos cristianos, estamos aquí porque somos
cristianos, y esa es una diferencia. Nuestra fe no está basada en cualquier persona o en cualquier hecho, sino está basada en Cristo Jesús. Y la verdad, como hoy están diciendo, no es algo, ni es tu verdad, ni es la mía, es alguien con mayúsculas. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y hemos olvidado y hemos hecho que nuestra verdad sea relativa y que todo el mundo tiene su verdad. Su verdad no existe, existe la verdad, la verdad. Y por último quería leer también, aparece Efesios en Apocalipsis, y solo muy rápido voy a leeros un versículo. En Apocalipsis 2 aparece la iglesia, entre las 7 iglesias, del 1 al 6, y voy a leeros solamente un versículo que dice lo que tiene contra la iglesia de Éfeso. Dice, a partir del 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Y es cierto, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida y nos convertimos, ese amor primero, revolucionario, que entra en nuestras vidas, que queremos compartir, que sale por nuestros poros, que la gente nos ve y dice: ¡wow! ¿Qué le ha pasado a esta chiquilla en su vida? Ese amor muchas veces lo vamos apagando con las situaciones de la vida, con los años, con las pesadeces que tenemos que llevar y que tenemos que acarrear, con las situaciones que tenemos que lidiar, que a veces no son fáciles, con momentos de tristeza, incluso hasta de depresión. Hoy en día se habla mucho de la salud mental y está muy de moda el hablar que todo el mundo tiene problemas de salud mental. Yo pienso que, bueno, siempre ha habido problemas de salud mental, pero hoy hay un problema grande de salud espiritual. Falta Dios en nuestra sociedad. Falta el conocer a Jesús y el perdón que Jesús trae y la libertad que trae en nuestra sociedad. Pero además, Dios no nos deja solos. Él se preocupa por su iglesia. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Y dice Efesios 6, me encanta Efesios 6, del 10 al 18, donde nos presenta una armadura que nosotros deberíamos de llevar para poder sobrevivir muchas veces en las situaciones de la vida. Y dice el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Él es quien nos da el poder y la fuerza para levantarnos cada mañana y seguir adelante. Y no dice, depende de la situación en que te encuentres, depende de quién te esté atacando, depende, no dice, o sea, dice, por lo tanto, después de lo que había hablado, de que mujeres, amad a vuestros maridos, amad a vuestras mujeres, respetad a los hijos que respeten, etcétera, etcétera. Después de las relaciones que había establecido entre unos y otros, dice, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Las acechanzas del diablo. El diablo sigue moviéndose a nuestro alrededor y le encantan los cristianos pasivos, cristianos que están sentados, que no hablan, que no comparten y que no hacen realmente nada. Con eso ya está satisfecho. La armadura hoy en día, la verdad que para nosotros se nos queda un poco lejitos porque ya no vestimos con ese tipo de armadura que se describe aquí. Pero para Pablo era algo muy normal. El soldado romano estaba por todas partes en las calles, sobre todo él que estaba en la prisión, ¿no? Entonces los soldados estaban custodiándolos todo el tiempo. Y él veía las partes y fue dando cada parte y justificando lo que él la descripción que va a dar luego. Pero el 12
nos vuelve a decir, y no olvidaros, dice, porque la lucha nuestra no es contra personas, no es entre uno y otro, que es lo que Satanás hacer que tengamos conflictos entre nosotros y no sepamos solucionarlos, porque los conflictos van a llegar, porque si llegan en mi familia, con mi marido y mis hijas, que hay conflicto, el conflicto va a llegar. La cosa es cómo lo voy a solucionar. No me puedo quedar en el conflicto, tengo que darle solución al conflicto, porque nosotros somos personas sociales que convivimos unos con otros. Dice, no tenemos lucha real contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Creo que la descripción queda bastante clara contra quién tenemos realmente nuestra lucha y quién está viniendo a mermar y atacar nuestra vida. Y vuelve a repetir el versículo 13 como el 10, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? ¿En el día bueno? No, en el día malo. Dice, en el día malo, y habiendo acabado todo, dice que estemos firmes. Que estemos firmes. No estamos arraigados en cualquier filosofía ni en cualquier Dios. Estamos arraigados en el Dios que nos diseñó a cada uno de nosotros y que creó todo el universo. Dice que permanezcamos firmes. ¿Habrá momento en que nos agachemos? Lo sabrá. Pero nuevamente nuestros pies están puestos sobre una roca que nos sostiene. Dice el 14, estad ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice que el cinturón era lo que agarraba toda la armadura, era lo que sostenía, y además donde iba la espada, que luego lo veremos que es la espada del Espíritu. Pero esta verdad, la que nos ciñe, la que agarra toda nuestra armadura, es la verdad de Dios. Con esa verdad tenemos que ir. Pero cuidado con la verdad, porque en nombre de esta verdad se ha hecho mucho daño. Es la verdad, recordad, es Jesús. No soy yo, es Jesús, la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Dice que la coraza iba por delante y por detrás, protegía los órganos principales. Si venían las flechas, llegaba la coraza, que era metálica, y no le llegaba pues o al corazón, a los pulmones o a donde fuera, ¿no? Sino estaba protegido, y por detrás también. Qué difícil es a veces ponernos esa coraza para que no nos lleve, porque nuestro corazoncito es muy sensible. Y realmente cuando vienen esas flechas hacia nosotros, y además en esa época estaban incendiadas, llevaban fuego, era como más abrumador todavía. ¿Cuántas flechas se nos envía diariamente con fuego a nuestra vida y penetra, y dejamos que penetre en nuestro corazón por no ponernos esa coraza de justicia que Dios ya nos ha dado, porque hemos sido justos y aceptados delante del Padre? Dice, me encanta esto, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es muy importante el caminar. El soldado tenía que caminar kilómetros. Y dice que el zapato era muy importante porque además dice que llevaba una suela grande que no fuera desgastada y pinchos para que pudiera clavarse bien en la tierra y estar bien sólidos cuando vinieran en lucha frontal contra ellos. Y además me encanta porque dice el Evangelio de la paz. ¿Y cuántas veces en nombre del Evangelio nos hemos peleado? Hemos luchado, hemos confrontado a la gente. ¿Cuántas veces en ese nombre hemos hecho no la paz, sino la guerra? Es un evangelio de paz, un evangelio que la gente puede o no aceptar. Es decisión personal de cada uno. Pero aún así, ese evangelio va virtiéndose en paz. No va en son de guerra, no va por imposición, no va por paz lo que trae este evangelio. Me encanta esa parte. Dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era muy importante en toda la armadura, porque el escudo defendía, pero hay una cosa muy importante. Yo podía ir a la batalla en solitario, pero prácticamente solitario yo iba a morir.
iban en batallones los romanos, iban juntos. Y dice que hacían la armadura de la tortuga cuando ellos veían que llegaban las flechas y todos hacían un círculo y ponían el escudo para que a nadie le llegara y se protegían unos a otros. Esa es la iglesia. Nos protegemos unos a otros. Ponemos nuestro escudo de nuestra fe. Ese escudo nos protege y hacemos si hace falta la tortuga, pero aquí no entran los dardos de fuego del maligno. Nos protegemos y nos sostenemos unos a otros. Y termina esta parte de la armadura y de la fortaleza y de estar firmes como orando en todo tiempo, con toda oración de súplica en el Espíritu. La oración es una parte importante. ¿Me tengo que sostener en mi Dios? Sí. Pero me tengo que comunicar con mi Dios. Tengo que tener una comunicación fluida con el Señor. Dice, orando en todo tiempo, sea cual sea nuestra circunstancia. Por último, os quiero dejar solamente los puntos que aparecen en Efesios 5, del 15 al 20, que solamente los voy a nombrar. Y dice así, el 1, empieza en el versículo 15, ¿cómo vives tu vida? 2, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Esto me lo aplico a mí, porque a veces digo, Señor, estoy perdiendo realmente mi tiempo. Y los años se van. Ayer le estaba diciendo a mi padre, porque mi padre últimamente se protesta por todo. Y papá, entiende, no va a volver este día. Aprovecha, estamos toda tu familia a tu alrededor, tus hijos, tus nietos. Aprovecha este día, no va a volver. No lo vamos a volver a vivir. Y es una realidad. 11 de octubre de 2025 no volverá a pasar. ¿Cuántas veces perdemos días, horas, desperdiciándolas en cosas y en situaciones, en enfados, en envidias, y podemos seguir dándole rienda suelta? Y no volverá. Ese día jamás lo volveremos a vivir. Entonces, aprovechemos el tiempo, tenemos horas, nuestro tiempo ya está determinado, el Señor sabe cuándo nos va a llamar a su presencia, nos va a llamar a filas, nadie sabemos cuándo es, pero ya está determinado y no lo sabemos. Pues aprovechemos los años de vida que Dios nos ha dado para disfrutarlos, para compartir su palabra, para estar en familia, para impulsar a la iglesia, que seamos como Pablo, eso es mucho, bueno. Ahí, pero vamos, que imitemos, él dice que lo imitemos, pues imitemos a Pablo, esas cartas que enviaba Pablo en medio de su situación. Podía haber estado deprimido, podía haber estado absorto en su situación, cómo vivía, no comía, no bebía, los soldados romanos, si le pegaban o no. Podía haber estado en esos pensamientos y sin embargo él dijo, no, hay una iglesia allá afuera que necesita mi ánimo, mis palabras, la fortaleza que solamente Dios les puede dar. Y estaba pensando siempre en impulsar el Evangelio, ese Evangelio que él había conocido de forma abrupta, cuando el Señor se presentó delante de su presencia, que realmente este Evangelio cale en nuestras vidas y lo echemos por nuestros poros, que nuestras acciones determinen quién es nuestro Dios. Hay personas que jamás leerán la Biblia, pero sí pueden verte a ti. Y yo soy de las que pienso que como iglesia y como individuos en medio de la sociedad, yo jamás voy a llegar a las personas que tú llegas. No voy a tener influencia en ese círculo, porque ahí estás tú y el Señor te puso ahí. Y allí está ella, y el Señor la puso en un círculo. Y yo no voy a llegar a esos círculos. Y puedes predicar a millones, pero hay círculos donde nunca vas a llegar, porque el Señor ha puesto a cierta persona para que lleve su Evangelio, ese Evangelio de paz que nosotros tenemos que transmitir. A veces no es fácil, se habla mucho y es muy fácil hablar, pero después llega la acción, y en la acción es donde se ven las palabras que hablamos. El 3 dice, entiende la voluntad de Dios. Aquí me voy a parar un momentito. Entiende la voluntad de Dios. ¿Cuántos años nos hemos pasado pidiendo, Señor, enséñame tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué camino quieres que escoja? ¿Qué quieres que estudie? ¿Con quién quieres que me case? ¿Cuántos hijos quieres que tenga? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Y cuál es tu voluntad? ¿Y cuál es tu voluntad? Y hemos perdido horas orando por la voluntad de Dios. Pero realmente Dios nos pide que oremos por su voluntad. Dios nos pide que lo conozcamos a Él. Y cuando tú conoces al Dios que aquí se presenta, tú ya sabes su voluntad. Tú sabes dónde el Espíritu te está dirigiendo. Tú
Tú sabes hacia dónde te está llevando. Conozcamos al Dios de la Biblia. Tenemos que trabajar, escudriñar y leer su palabra. Sin esto, nuestra firmeza va a estar tambaleándose. Vienen los datos y nos van a tambalear, porque no sabemos si es verdad, no es verdad, nos están dando en nuestro costado o hasta dónde está llegando. Hay multitud de filosofías hoy que nos están bandeando como iglesia, pero cuando nuestra roca está puesta aquí, es muy difícil que nosotros nos bandeemos. Dice el 4, sé lleno del Espíritu Santo. 5, habla de forma que honres a Dios. Y 6 dice, sé agradecido. Y dice, puse yo que en Efesios 6 salta del 5 al 6 y dice, por tanto, fortalécete en el Señor, vístete con la armadura que te da. Nuestra lucha es no contra personas, sino contra huestes de maldad, y resiste y está firme. El problema nuestro es que muchas veces no resistimos y hay que saber estar en medio de la batalla y estar firmes en nuestro Dios. Y bueno, me he alargado, creo, no sé, sí, un poquito, bueno. Y espero que os animéis como iglesia. Sabéis que en Puerto Real no somos mucho. Había un comentario que una persona mayor hacía desde que yo soy niña y yo, la verdad, odiaba ese comentario. Porque decía, aquí nos reunimos 4 gatos. Y yo decía, primero, los gatos no me gustan, perdón, pero es que no me gusta mucho. Y que me llamen gato, pues tampoco me gustaba mucho. No éramos 4 gatos. Éramos personas que creíamos que esa ciudad necesitaba la luz de Jesús. Y no importa el número, importa quiénes somos nosotros y lo que estamos transmitiendo. Somos pocos, no importa. Los poquitos nos unimos y ¡fum!, impulsamos y extendemos. Y llegamos en nuestros círculos de actuación. Y si somos muchos, pues gloria a Dios. Más problemas tendremos también, ¿eh? Cuanto más seamos, más problemas. Pero que creamos que hay un Dios poderoso que nos sostiene y nos levanta como iglesia. En nuestra iglesia siempre nos llamaron, vamos a cumplir ahora 37 años en Puerto Real desde que se abrió, y siempre nos han llamado la iglesia Oasis, porque las personas es una ciudad muy transitoria, es una ciudad dormitorio de la ciudad de Cádiz y además tiene la universidad, con lo cual vienen universitarios que a veces nos visitan, gente creyente de otros países, y se van. Y yo decía, Señor, yo me revelaba, yo no quiero ser una iglesia Oasis, yo quiero ser una iglesia grande, potente, que se vea en Puerto Real, que seamos, pues todavía, 37 años después, yo todavía no lo he visto, seguimos siendo iglesia Oasis, iglesia donde la gente llega, ha llegado personas que se han convertido y han vuelto a ser lanzadas hacia el mundo. Y es importante esa misión, y quizás mi visión no sea la misión que realmente Dios tenga, pero es mi lucha cada día de que quiero ver un Puerto Real humillado delante de la presencia de Dios. Y no quiero que sea gente que venga de otros lados, sino quiero que el pueblo donde estamos realmente pueda ver que hay un Dios vivo y real, que la iglesia está predicando cada domingo y nos paramos allí para decir que la luz de Jesús alcanza las calles de nuestra ciudad. Así que seamos pocos o seamos muchos, mantengámonos firmes sobre la roca, resistimos en la batalla y seguimos avanzando como batallón. No nos quedamos parados, no nos detenemos, seguimos en la lucha, hasta que el Señor nos llame, ¿eh? Antes no nos vamos a parar, hasta que el Señor nos llame a su presencia, seguimos en la batalla. Así que terminamos orando. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das un refresco a nuestra vida, Señor. Traes paz, traes la verdad, Señor, traes nueva vida a nuestros huesos muchas veces secos, Señor. Te pedimos que renueves nuestra mente, que nos despojemos de aquello que no te agrada, Señor, y que nos vistamos de ti, Padre, para que los demás puedan ver, Señor, que tú realmente vives en nosotros y trabajas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer luz a la ciudad donde nos has puesto, en los círculos, Señor, que nos rodean, que podamos mostrar que solamente tú eres el camino, Señor, que no hay otra forma de llegar hasta el Padre.
Señor, gracias te damos desde un corazón arrepentido por lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias porque nos diste la victoria. Gracias porque nos diste la resurrección. Gracias, Señor, porque podemos tener una esperanza viva en ti. Señor, te pido por esta iglesia en Algeciras, para que tú los animes, los levantes, les ayudes, los protejas de todo mal y sean una luz incansable en medio de esta ciudad. Señor, gracias por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.